Durante 72 segundos, la humanidad recibió algo desde el espacio. No era ruido. No era una señal común. Era tan perfecta que un científico solo pudo escribir una palabra. ¡Wow! Y lo más inquietante, nunca volvió a repetirse. Acompáñanos a descubrir la siguiente historia. Bienvenido, esto es Tiempo Infinito. El 15 de agosto de 1977, algo interrumpió el silencio del universo. No fue una explosión. No fue una señal común. No fue algo que los científicos esperaban encontrar. Fue breve, pero suficiente. En ese momento, un radiotelescopio operado por la Ohio State University observaba el cielo como lo hacía todos los días. Sin emoción. Sin expectativas. Solo escuchando. Captando el ruido constante del cosmos. Señales débiles, aleatorias, naturales. Nada fuera de lo normal. Hasta que algo cambió. De pronto, el sistema detectó una señal. Pero no era como las demás. No era débil. No era caótica. Era fuerte. Mucho más fuerte que cualquier otra señal registrada en ese rango. Y no solo eso. Tenía una forma. Una estructura. Duró exactamente 72 segundos. Ni más. Ni menos. Lo suficiente para ser registrada completamente y lo suficientemente breve para desaparecer sin dejar rastro. En ese instante, nadie reaccionó. Porque la señal no fue escuchada en tiempo real. Fue captada, almacenada y olvidada momentáneamente entre miles de datos. Días después, un astrónomo revisaba esos registros. Su nombre, Jerry R. Eman. Página tras página de números impresos. Códigos. Frecuencias. Intensidades. Todo parecía igual hasta que dejó de serlo. En medio de esa rutina, encontró algo distinto. Una secuencia que sobresalía. Un patrón que no encajaba. Una intensidad que rompía con todo lo anterior. Los caracteres eran claros. Marcaban una señal mucho más potente que el fondo cósmico. No era un error de impresión. No era ruido. Era algo real. Algo que había sido captado con precisión. Eman se detuvo. Observó. Revisó de nuevo. Y en ese momento, hizo algo que quedó registrado para siempre. Tomó un bolígrafo rojo y escribió una sola palabra al lado de la secuencia. ¡Wow! No fue una explicación. No fue una conclusión científica. Fue una reacción. Una reacción humana ante algo que no podía entender completamente. Pero el verdadero misterio no estaba solo en la intensidad. Estaba en el origen. La señal provenía de una región específica del cielo. Cercana a la constelación de Sagittarius. Una zona rica en estrellas. Un área donde podrían existir sistemas planetarios. Un lugar que, en teoría, podría albergar vida. Pero hay algo más importante. Algo que cambia completamente la percepción de este evento. La frecuencia. La señal fue detectada en una frecuencia muy específica. Una frecuencia asociada al hidrógeno. El elemento más abundante del universo. Durante décadas, científicos han considerado esta frecuencia como una especie de canal universal. Una señal que cualquier civilización avanzada podría reconocer. Una forma lógica de intentar comunicación. No es casual. No es arbitrario. Es estratégico. Eso significa que, si alguien quisiera enviar una señal al espacio, probablemente elegiría exactamente esa frecuencia. Ahora añade esto, la señal no era caótica. No era irregular. Seguía una curva precisa. Una curva que coincide perfectamente con lo que se espera cuando una señal fija en el espacio es captada por un radiotelescopio en movimiento. Eso implica algo muy importante. La señal no se estaba moviendo de forma errática.
No era un objeto girando. No era un fenómeno descontrolado. Era algo estable. Algo fijo. Algo, apuntando. Durante esos 72 segundos, la Tierra giró. El telescopio cambió su posición. Y la señal siguió exactamente el patrón esperado. Como si estuviera ahí, esperando ser detectada. Después de eso, silencio absoluto. Los científicos intentaron replicar el evento. Volvieron a observar la misma zona. Apuntaron diferentes instrumentos. Esperaron. Días. Meses. Años. Nada. La señal nunca regresó. Y aquí es donde el misterio se vuelve más profundo. Porque si hubiera sido una interferencia, debería haberse repetido. Si hubiera sido un fenómeno natural, deberíamos haber visto algo similar. Pero no. Fue única. Ese detalle cambia todo. A partir de ahí, comenzaron las teorías. Primero, la explicación más simple, interferencia terrestre. Alguna señal proveniente de la Tierra que fue captada por error. Pero esta teoría no se sostuvo. La frecuencia no coincidía con tecnología humana de la época. Y el patrón de detección no correspondía a una fuente cercana. Luego, una segunda posibilidad, un fenómeno natural desconocido. Algo que aún no comprendemos. Pero aquí aparece otro problema. Los fenómenos naturales dejan huellas. Se repiten. Generan patrones. En este caso, no hubo nada. Ni antes. Ni después. Entonces surge la teoría más incómoda. La que no se afirma, pero tampoco se descarta. ¿Y si fue una señal de origen inteligente? No un mensaje como en las películas. No palabras. No lenguaje humano. Solo una señal. Una señal diseñada para ser detectada. Clara. Fuerte. En una frecuencia universal. Lo suficiente para decir una sola cosa, estamos aquí. Pero si eso fuera cierto, surge una pregunta inevitable. ¿Por qué solo una vez? ¿Por qué enviar una señal y nunca repetirla? Hay varias posibilidades. Tal vez fue un intento fallido. Una prueba. Una transmisión que no recibió respuesta. Tal vez esperaban algo. Y al no obtenerlo, simplemente se detuvieron. O tal vez, nunca supieron que los escuchamos. Pero hay otra posibilidad. Una más inquietante. Que la señal no estaba dirigida a nosotros. Imagina esto, una transmisión enviada al espacio. Viajando durante miles o millones de años. Cruzando sistemas estelares. Pasando por lugares vacíos. Hasta que, por coincidencia, la Tierra se encuentra en su trayectoria. En ese caso, la señal no sería un mensaje. Sería un eco. Un fragmento de algo que ocurrió hace mucho tiempo. Una evidencia de que, en algún punto del universo, alguien estuvo ahí. Y que ya no está. Pero incluso esa idea plantea otra pregunta. Si la señal viajó tanto tiempo, ¿qué tan antigua es realmente? ¿Estamos escuchando el pasado? ¿O simplemente, llegamos tarde? Hay otra posibilidad. Una que cambia completamente el enfoque. ¿Y si la señal contenía información, pero no supimos interpretarla? Los datos registrados no muestran un mensaje claro. No hay palabras. No hay patrones reconocibles. Pero eso no significa que no haya significado. Solo significa que no sabemos cómo leerlo. Porque analizamos la señal desde una perspectiva humana. Con nuestras reglas. Nuestros sistemas. Nuestra lógica. Pero el universo no está obligado a seguirlas. Tal vez el mensaje estaba ahí, y simplemente no supimos verlo. Desde entonces, la tecnología ha avanzado. Hoy tenemos instrumentos más precisos. Más potentes. Más sensibles.
Podemos observar el universo con mayor claridad que nunca. Y aún así, nunca hemos detectado algo igual. Eso es lo que mantiene viva esta historia. No es solo lo que ocurrió. Es lo que no ha vuelto a ocurrir. La señal sigue siendo estudiada, analizada, debatida, pero no resuelta. Y en medio de todo esto, permanece una idea. Silenciosa. Persistente. Que tal vez, no estamos solos. No como una certeza. No como una afirmación. Sino como una posibilidad. Una posibilidad que apareció durante 72 segundos, y luego, desapareció. Como si alguien hubiera hablado, y después, decidiera guardar silencio. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte a Tiempo Infinito.